Buenos días, hermanas, Dios las bendiga. ¿Cómo están? Bueno, mientras tanto, vamos a darle un abracito a la hermana que tiene al lado y le va a decir, usted es una líder de bendición. Amén. El tema de hoy es la persona del líder. Amén. La persona del líder. Vamos a estar atentas porque mis hermanas les van a repartir unas hojas para que vayan apuntando. ¿Sí? Vamos a responder las preguntas y ahorita vamos a ver un video. A medida que van pasando el tema, van llenando. Listo. De la predicación, de toda la predicación. Ahorita podemos apuntar la segunda, responder la segunda pregunta. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? You don't want to think. I've had enough of you. I've had enough of you. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Entonces, en primera de Timoteo 4:12 dice que seamos ejemplo. Vamos a ver los modelos bíblicos y los de los grandes líderes que hay en la Biblia. Entonces vamos a estar muy atentas de
de lo que ellos nos van a enseñar. Ya me salió. Dice, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea que nosotros somos líderes y tenemos que dar ejemplo en el amor, en la conducta, en el espíritu, la fe y la pureza. El Señor es nuestra guía. Y bueno, aquí vamos a continuar con mi hermana Diana. Va a seguir con los otros puntos y vamos llenando la hojita, por favor, juiciosas, que ya al final nos van a preguntar. Van a hacer exámenes. Bueno, muy buenos días. Bueno, a mí me tocó lo que son los conceptos, que son 3, que es lo que es modelo, liderazgo y liderazgo espiritual. Vamos a empezar con lo primero, que es modelo, que vamos a ver cuál es su significado, y es que es una palabra derivada del latín que significa, ojo pues, es una persona ejemplar, irreprensible, imitable, que construye puentes. Eso es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, porque así podemos entender qué es modelo. También dice que modelo es alguien que tiene un camino y que está dejando algo que es muy importante para a través de su sombra para llegar a ese puente, a ese otro lado. Ese modelo también nosotros dice que es la forma de aquella persona para hacer las cosas. Nosotros en nuestras vidas hemos tenido varias clases de modelos. Cuando éramos pequeñas teníamos ese modelo que eran nuestros padres, o sea, ese era como el modelo cuando éramos pequeños. Cuando vamos creciendo ya teníamos esos modelos, digamos, como los superhéroes. Y ya de grandes, cuando las personas no conocen del Señor, tienen esos modelos como las personas que son como las Kim Kardashian, J-Lo, que les gusta llevar ese modelo de vida. Pero dice que lo más importante de un modelo de vida es que sea verdadero. Eso es lo más importante. Y dice que es decir, que llegue a un buen puerto, que goce también de un propósito y que goce de un sentido. Entonces, para nosotras que nosotros ya conocemos de la palabra, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? Amén. Entonces Jesús es nuestro modelo de vida que tenemos que llevar cada una de nosotras. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:21, dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. O sea que nosotros, como estamos hablando, que Jesús es nuestro modelo de vida, nosotros tenemos que seguir esos pasos que Él dejó. Dice que también Él es el que decía, también como decía Pedro, en esta parte que era sobre teníamos que estar muy pendientes y muy cuidadosos de esas doctrinas erróneas, de esas enseñanzas que estaban fuera de la palabra de Dios. No obstante, Jesús es mucho más que un modelo de vida. Miremos en Juan 14:6. Sobre los conceptos que es modelo, liderazgo y liderazgo espiritual. Tranquila, gracias, de verdad, gracias por la aclaración. ¿Sí están todas en lo que estamos? ¿Señora? Yo la hoja no la tengo, pastora.
Entonces, en los conceptos generales, la primera pregunta, modelo, es una persona ejemplar, irreprensible, imitable, que construye puentes. ¿Estamos todas ahí en el primero? Bueno, entonces voy a continuar, como les estaba diciendo. No obstante, eso es sobre el modelo. Ya ahorita vamos a seguir con el liderazgo. Sigo todavía con el modelo. Entonces, dice, silencio. Bueno, gracias. Dice que no obstante Jesús es mucho más que un modelo para nuestra vida. Miremos Juan 14, 6. Y Juan 14, 6 nos dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí podemos ver que tenemos que el modelo tiene que ser una persona ejemplar. Entonces así lo fue Jesús. Fue una persona irreprensible, imitable, porque nadie, o sea, por más que lo podamos, no vamos a llegar a la altura de él. Y es la persona que va a construir el puente entre nosotros y el Señor. Vamos a ver en Mateo 20, 28, donde nos dice, Mateo 20, 28, y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Entonces, el modelo de vida no es la persona que vamos a decir que tiene que ser perfecta, sino es el que viene a servir. Esos son esas personas que servimos. Así es que tenemos que ser el ejemplo de modelo. De modo que ofrecer una vida en sacrificio tiene sus bases. Y para esto lo vamos a ver en Juan 17:3, que dice, Juan 17:3, que dice, he aquí les aparece, Juan 17:3, he aquí que les apareció Moisés y Elías, hablando de él, no, qué pena. Dice aquí de que, perdón, no es esa no es el versículo, qué pena, me equivoqué. Dice que para tener la vida eterna es conocerte a ti mismo, y el que nos conoce a nosotros verdaderamente es Dios. ¿Cómo podemos seguir un modelo de vida verdadero? En Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, para ser verdaderamente un modelo de Dios, es que dice que nosotros tenemos que morir al pecado, ¿cierto? Y dice que si no fuera por nosotros, o sea, para seguir ese modelo de vida, tenemos que, es lo que nos están enseñando en la iglesia, que es acercándonos cada día a Dios por medio de ¿qué? Del devocional, por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, hablando de las maneras diferentes es hablando por medio de la palabra, o por medio de un testimonio, y pensando como Él. Ahora sí vamos a empezar lo que es el liderazgo. Vamos a hablar sobre qué es liderazgo primeramente, la definición, que dice, liderazgo dice, todas las definiciones de liderazgo pasan por la capacidad que alguien tiene de influir en las personas. Cuanto mayor sea su radio de liderazgo, mayor su influencia en las vidas de las personas, incluso hasta las generaciones enteras. Aquí quiero, el liderazgo y el liderazgo espiritual van unidos. Yo quiero que lo tengan ahí como muy pendiente, y es lo siguiente. Tal vez muchas de nosotras va a decir, el liderazgo no es para mí. El liderazgo, yo no soy de liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que las personas que tienen el liderazgo son personas que son
o muy estudiadas, o que son personas que son muy leídas, que son personas que tienen de pronto un carácter fuerte, o bueno, en fin. Entonces muchas de nosotras vamos a decir, yo no soy de liderazgo, y yo fui una de esas. Yo decía, el liderazgo no es para mí porque no soy. Pero tengamos en cuenta, no es importante la posición en que ustedes se encuentren, pero lo que vamos a hablar hoy nos vamos a dar cuenta que todas aquí somos líderes. De alguna u otra forma somos líderes. Entonces algunas personas se van a preguntar, ¿qué dicen? Bueno, ¿por qué vamos a estudiar lo que es el liderazgo? Y vamos a estudiarlo ¿por qué? Porque es algo muy importante. Es algo muy importante que vamos a ver en los grupos, por ejemplo. Cuando vemos en un equipo o en una empresa, ahí estamos viendo, digamos, su objetivo en un equipo es ganar. En una empresa, ¿qué es? Es tener como su productividad y llegar a lo que se espera. Pero podemos ver que en estas empresas o en estos equipos, cuando sube un líder, ¿qué es lo que pasa? O puede el equipo ganar o puede el equipo perder por medio de un líder. Igual en una empresa. En una empresa, si llega a subir un líder, puede llegar a subir a las expectativas que tiene la empresa o puede decaer. Es lo mismo que en la palabra. La palabra es lo mismo. En la palabra nos están diciendo que independientemente suban o bajen los cambios, la única persona que cambia eso es un líder, nadie más. ¿Por qué? Porque en las empresas, en los equipos se cambia el líder, pero siguen los mismos jugadores. En las empresas se cambia el líder y siguen las mismas expectativas, sigue lo mismo, pero el líder es el encargado de o subir o de bajar. Entonces aquí vamos a mirar en Proverbios 11:14 que dice: en Proverbios 11:14 dice: donde hay dirección sabia caerá el pueblo, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Entonces, aquí podemos mirar que aunque no tengan una dirección como de la que es de Dios, el pueblo lo va a caer. ¿Qué es lo que vemos? Eso lo vimos con el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel subieron reyes que no eran de Dios y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Graves. Pero cuando subieron reyes, o podemos decir líderes, que eran conforme a la palabra de Dios, el resultado fue diferente. En Proverbios 28:2 dice también la palabra: por la rebelión de la tierra sus príncipes fueron muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Esto quiere decir que todo se levanta o se cae a base de un liderazgo. Entonces el líder es únicamente el responsable de lo que tiene. Acordémonos, cuando dice ¿por qué cada una de nosotras puede ser líderes? Porque la definición, como se las dije en tres partes, es influencia o influir. Aquí hay muchas que son madres, hay muchas que son esposas, y esas personas pueden influir en sus hijos, pueden influir en sus maridos, por lo tanto están ejerciendo un liderazgo. Entonces, por eso es que todas somos líderes. Yo quiero, ya sé que ya me están diciendo que ya me quieren terminar acá, pero voy a terminar aquí, y donde dice, el modelo de liderazgo de Jesús funciona de la siguiente manera. Y dice: cuanto más yo quiero subir, más necesito descender. Póngale pues cuidado. ¿Cuántas más personas quieren influir? Las actitudes de siervo necesitan ser más evidentes y puestas en práctica. Los líderes en la Biblia, que son los que vamos a ver ahorita, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, no son aquellos que andaban con PowerPoint o con una computadora, sino aquellos que siempre andaban con una vasija y una toalla, porque están disponibles para servir siempre.
y están en y esta vasija no era para sacar agua o de la llave o del refrigerador, sino el agua de sus propias lágrimas, su llanto. El liderazgo bíblico inevitablemente pasa por el sufrimiento, porque es la manera que Jesucristo nos enseñó. El modelo del liderazgo bíblico pasa por influenciar personas a través de mi autoridad, y esta puede ser adquirida solamente si yo cultivo y desarrollo un corazón de siervo. Entonces, para concluir, modelo es la persona ejemplar, irrepresible, imitable, que construye puentes. El liderazgo es la capacidad de influir. Entonces, como nosotros podemos influir, somos líderes. Y el liderazgo espiritual es el que es el que cultivo yo como desarrollo con un corazón de siervo, que es algo muy importante. Ahora seguimos con la disciplina. Gracias, hermana. Bueno, hermanas, entonces ahora vamos a estar mirando 5 ejemplos de líderes del Antiguo Testamento. Lo que el Señor quiere hoy es retarnos para que nosotros miremos qué es eso que nos está faltando a nosotros para que seamos esas verdaderas líderes, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Entonces, hay diferentes características para nosotros ser un verdadero líder. Entonces vamos a ver a través de 5 líderes del Antiguo Testamento cuáles son algunas de esas características que nosotros debemos tener para llegar a ser esas buenas líderes. Entonces, uno de los primeros ejemplos es Noé, ¿sí? Este fue un hombre pues muy destacado, fue un gran líder, y yo no sé si ustedes recuerdan qué le dijo Dios a Noé que hiciera o que debía hacer. Construir un arca, ¿cierto? Eso le dijo el Señor. ¿Y Noé qué hizo? Obedeció. Muy bien, él se puso a construir esa arca a pesar de que en ese tiempo ni siquiera llovía, no había agua, era un rocío que salía de la tierra. Entonces tal vez él se pudo haber puesto a decir al Señor, pero yo para qué voy a hacer un arca, o sea, ¿dónde la voy a poner, cierto? Pero este hombre tuvo una obediencia incondicional. Fue un hombre obediente, obedeció a Dios, ¿cierto? Él no se puso a cuestionarlo ni a preguntarle más cosas. Entonces Noé es un ejemplo típico de liderazgo sin condiciones. Y pues para nosotros tal vez sea muy difícil, ¿cierto? Porque no nos gusta muchas veces obedecer hasta que no entendamos para qué lo vamos a hacer, ¿cierto? Si a mí no me dice el Señor, mire, usted va a hacer esta arca, porque esta arca va a ser para que muchas personas se suban en ella, su familia, sus hijos, entonces yo no obedezco, ¿cierto? Pero no, Noé obedeció, simplemente obedeció, fue ese hombre obediente e incondicional. Él no se puso a preguntar ni por qué ni para qué, que tal vez es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces Dios vino a Noé y le dijo que construya un barco, le dio las instrucciones de cómo lo debía hacer, ¿cierto? Le dio las medidas, todo cómo debía hacerlo, ¿cierto? Entonces él le mandó y Noé solo lo hizo. Dice allí en Génesis 6:22, Dios vino a Noé y le dijo que construyera un barco, le dio las instrucciones de tal y como debía construirlo. La Biblia dice que y lo hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, a todo, no solo en parte. Él no se puso a decir, no, pero es que esta medida tal vez queda mejor si yo lo hago de este tamaño. No, fue como Dios le dijo que lo hiciera, ¿cierto? Entonces la obediencia incondicional es esa marca principal de un gran líder. Si usted quiere ser un gran líder, tiene que ser esa mujer con esa marca de obediencia incondicional hacia Dios, ¿cierto? Entonces todo comienza con eso, con la obediencia, con esa obediencia a Dios, ¿cierto? Hacia sus mandatos también, hacia lo que Él nos dice. Hay otro hombre también que fue un gran líder y fue Abraham. ¿Ustedes recuerdan cómo conocemos a Abraham? ¿Cómo le llamamos a él? El padre de la fe. Muy bien, así lo conocemos a él, ¿cierto? La fe de Abraham, pues es el subproducto de algo mayor que él tenía. Algo mucho mayor que la fe, escuchen, ¿cierto? A pesar de que fue llamado padre de la fe, ¿cierto? Y era esa capacidad de aceptar desafíos. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo primeramente allí en la palabra Dios a Abraham?
Muy bien. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora póngase a pensar usted, que el Señor viene ahora, usted está en su casa, tiene su casa, vive con su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, no sé con quién, y llega el Señor y dice, Leonorcita, salga de su casa y al lugar que yo le mostraré. ¿Tú qué haces? ¿Pero a dónde, Señor? Yo aquí tengo mi casa, mi trabajo, yo vivo aquí en Bogotá, yo no puedo irme. ¿Cómo me va a decir eso? No. ¿Qué hizo Abraham? Él salió. De pronto se equivocó en algunas pequeñas cositas, pero bueno, él salió. Inmediatamente el Señor le dijo, ¿cierto? O sea que fue un hombre que aceptó ese desafío que el Señor le estaba presentando en ese momento. Él salió, ¿cierto? Sin ponerse a decirle al Señor, pero ¿y para dónde me voy a ir? ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde voy a vivir? Tal vez yo vivo con, no sé, mi esposa, mis hijos, mis padres, no los puedo dejar solos. No, él simplemente aceptó ese desafío. Entonces, el liderazgo está repleto de desafíos para nosotras ahora. ¿Cuáles serán esos desafíos que el Señor le está presentando a usted ahora? Tal vez ya Dios nos está presentando a nosotros desafíos. Nos está diciendo, mire, haga tal cosa. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? Algunas, por ejemplo, el Señor les dijo, usted ahora se va a poner a estudiar, va a conocer la persona de Jesús. Y tal vez ese fue un desafío para muchos, porque tal vez nunca lo había hecho. O ya lo había hecho, pero hacía mucho tiempo no lo hacía. Y hemos visto que gracias a Dios hubo muchos que aceptaron ese desafío de venir a la iglesia y estudiar. De venir a la iglesia, tal vez tener que madrugar, estar más temprano a las 8 de la mañana o el martes después de salir cansado de un trabajo, de algunas actividades de la casa, no sé, pero aceptaron ese desafío, ¿cierto? De hacerlo. Y muchas reconocen que de verdad en ese desafío ahora han podido aprender más. Entonces, ese fue el primer desafío que Dios le presentó a Abraham, ¿cierto? Que saliera de su tierra y de su parentela. Entonces, ¿será que usted es capaz de tomar esos desafíos que el Señor le está presentando en ese momento? Porque mire que más adelante Dios también le propuso otro desafío a Abraham, ¿cierto? Y le prometió que en su vejez, ¿qué iba a pasar? Iba a tener un hijo, ¿cierto? Y él no se puso tampoco a decir, no, pero yo no creo, es que yo ya tan viejo, tan anciano, yo que voy a tener hijos. No, él le creyó al Señor, ¿cierto? Entonces y además después de eso, Dios le pidió a ese único hijo. ¿Y qué hizo él? Fue allí a ofrecer su hijo en sacrificio como el Señor le estaba pidiendo, ¿cierto? O sea, aceptó ese otro desafío. Entonces la principal característica de Abraham fue eso, la capacidad de aceptar los desafíos. ¿Estamos aceptando los desafíos que el Señor nos está poniendo a nosotros? Entonces váyanse, hermanas, pensando ahí. Luego tenemos otro varón, que fue David, ¿cierto? David, ustedes recuerdan la vida de David, ¿cierto? Pero la principal característica que nosotras conocemos de pronto de David fue que fue un hombre que lo conocemos como ese adorador, ¿cierto? David, que fue un hombre que adoró a Dios. Pero mira que la principal característica que podemos encontrar en David es ese deseo de honrar a Dios y honrar a las personas, ¿cierto? No solo a Dios. Y eso debemos hacer nosotros también, honrar a Dios primeramente, pero también a las personas, a los que están a nuestro alrededor, ¿cierto? A nuestro lado. Porque David, pues, amaba a Dios de tal forma que siempre, en todo momento, él estuvo honrando a Dios, dándole la honra a Dios en todo. Entonces, pues, dice que honra es dar a una persona su debido valor, es colocar a la persona en su debido lugar. Dios tiene que ser honrado, pero las personas también tienen que ser honradas. No existe liderazgo si no honramos primeramente a Dios y también a las personas. La Biblia nos narra allí ese episodio de David cuando él encontró a Mefiboset, que no sé si ustedes recuerdan que era hijo de Jonatán, que fue el gran amigo de David, ¿cierto? Él supo que existía este hijo de Jonatán y lo mandó a llamar. ¿Para qué? Para darle la honra, el lugar que le pertenecía a Mefiboset, ¿cierto? Porque era heredero también allí de ese reino, ¿cierto? Porque era descendiente del linaje real. Entonces le devolvió las tierras de su abuelo Saúl. Recuerden que Saúl era el abuelo que fue rey también de Israel y pues era el hijo de Jonatán, como ya dijimos. Entonces, él quiso honrar a ese hijo de Jonatán. Y también
lo hizo también con Saúl. Ustedes recuerdan que Saúl persiguió durante mucho tiempo a David para matarlo, ¿cierto? Y David tuvo la oportunidad allí en una cueva, tal vez de haber matado a Saúl en ese momento. Pero ¿qué hizo David? Dijo, no, yo no puedo hacerlo. Dice que Dios me guarde de hacer tal cosa, allí en 1 Samuel 24:6, contra mi Señor. Él reconocía también que Saúl era el ungido de Dios, ¿cierto? Y que dice él que el ungido de Jehová, que yo no extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Entonces, él dio honra, ¿cierto? Le dio la honra primero a Dios, pero le dio la honra también a los hombres. Allí vemos el caso de Mefiboset y de Saúl. Hay otro hombre muy importante también que es Nehemías. Nehemías tenía una sabiduría estratégica fenomenal. O sea que su característica es que él era un estratega. Un gran estratega era Jeremías, ¿cierto? Entonces nosotros, si queremos ser esos buenos líderes, pues necesitamos también aprender a hacer las cosas teniendo primero esas estrategias para poder responder a la pregunta, ¿cómo debo poner en práctica aquello que Dios me mostró? Dios me va a decir lo que voy a hacer, Él nos dice, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y eso pues compete a cada líder, ¿sí? Entonces en Nehemías 1 nos cuenta cómo Nehemías empieza a planear estratégicamente cómo ayudar a su pueblo, cómo ayudar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y entonces después de haberse enterado de la situación que estaba viviendo allí su pueblo en ese momento, entonces Nehemías pues sabía que tenía que hacer porque Dios lo puso a él, ¿cierto? Le puso a él esa pasión por ayudar a su pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan que fue lo primero que hizo Nehemías allí cuando se enteró de la situación de su pueblo. Pero él primero oró, dice que oró durante 4 meses. Estuvo él allí orando por su pueblo, ¿cierto? Y luego sí fue, como dice Cecilita, se presentó ante el rey, ¿cierto? Y el rey le dijo que era lo que quería, ¿cierto? Y además que cuánto se iba a demorar. Entonces él le dijo qué era lo que iba a hacer y que se iba a demorar tanto tiempo. Él sabía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y en cuánto tiempo lo iba a hacer, ¿cierto? Lo tenía todo completamente planificado por anticipación. Entonces la estrategia exige eso, que haya un planeamiento, que nosotros planeemos, ¿cierto? Las cosas. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, pues implica eso, a establecer unos objetivos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, lo que yo les comentaba ahora, bueno, entonces yo entiendo que necesito primero capacitarme. Entonces, uno de mis primeros objetivos es eso, ¿cierto? Capacitarme a aprender, ¿cierto? De la persona de Jesús para poder de pronto ir y evangelizar, ir y ganar a otros, ¿cierto? Entonces, dice aquí en el libro de Jeremías que cuando el rey le preguntó a Nehemías sobre cuánto tiempo necesitaba para hacer lo que estaba pensando, él le dio un plazo establecido. El plazo, dice, es parte del liderazgo. Como líderes yo debo tener un plazo específico para llevar a cabo esos planes, ¿cierto? Y también dice que esto es algo que a muchos no nos gusta, ¿cierto? Que nos pongan plazos. Ah, no, yo lo hago cuando quiera, cuando yo tenga tiempo y cuando pueda. Si no, no. Y como pueda. Sí, de la manera que yo quiera. No. Si usted quiere ser un buen líder, pues no tiene que hacerlo de esa manera, pues como lo hacía allí Nehemías, ¿cierto? Entonces Nehemías terminó la construcción del muro. Muchas veces nosotros empezamos muchas cosas y no las terminamos. Nos proponemos un objetivo y lo empezamos y no lo terminamos. ¿Por qué? Porque hay algo que llega de pronto y me desanima y me debilita y yo digo, y pues no lo voy a hacer, ya no voy a seguir y no puedo y ya no más. ¿Esa sería una actitud de un buen líder? No, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces que el Señor nos dé esa habilidad de Nehemías para ser esos líderes estratégicos. Luego tenemos a Daniel, el último, ya el quinto. Y una de las características de Daniel era la santidad, ¿cierto? Ustedes recuerdan, bueno, hay una frase que dice en la Biblia de Daniel que él decía, que dice que él se propuso, ¿qué?
No, puso no contaminarse, ¿cierto? Entonces este es un requisito fundamental, esa santidad también para poder ser un buen líder. Pero allí eso a lo que nos lleva es poder conocer que Daniel fue un hombre fiel, ¿cierto? O sea, la fidelidad de Daniel, ¿cierto? La fidelidad está relacionada también con esa honra. Y la fidelidad, por definición, es honrar en la ausencia, ¿sí? Él honraba, ¿cierto?, a Dios y honraba también al rey. Entonces Daniel siempre fue un hombre fiel. Él nunca pasó por encima de su autoridad, de esa autoridad que Dios había puesto. Por eso dice en Daniel 6:4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era un hombre fiel, ¿cierto? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, esa es una de las más importantes características de un buen líder, la fidelidad, ¿cierto? La fidelidad, primero a Dios, pero también, bueno, la fidelidad con nuestros hermanos, con nuestros pastores, con nuestros líderes, aquellos que Dios también ha puesto sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, no existe liderazgo sin fidelidad. Si usted no es fiel, no es un buen líder. Todo acto de liderazgo está basado en el concepto de la confianza. Si alguien confía en ti, lo mínimo que puedes hacer en retribución es ser fiel. Si una persona es fiel conmigo, lo mínimo que yo puedo hacer es también ser fiel con esa persona que lo ha sido conmigo. Entonces allí en sus hojitas pueden llenar, en la segunda hoja dice que Abraham, la fe de Abraham es el subproducto de algo mayor que él tenía, que es la capacidad de aceptar ¿qué? Desafíos, muy bien. Y que David era un hombre de honor en todos los aspectos de su vida, no solo en algunos, ¿cierto? Nehemías tenía una sabiduría estratégica fenomenal. Y Daniel, una de las características de Daniel es la fidelidad. Dijimos que esa santidad lo lleva a ser un hombre fiel. Entonces era la fidelidad. ¿Sí? Entonces dice que allí en el contenido destacado dice, no existe liderazgo sin la capacidad de aceptar los desafíos. Si no aceptamos los desafíos, no hay eso liderazgo. Los desafíos que Dios nos presenta en el camino. Vamos a ver ahora entonces también ejemplos de líderes del Nuevo Testamento. Nuestra hermana Mayra viene a contarnos de estos líderes. Bueno, entonces no nos vamos a desconcentrar por la llenada de la hojita, vamos a estar atentos. Ya llenaron ese punto para compartir antes. Esas 3 personas que han sido ejemplares para su vida o para su ministerio, ¿ya lo pensaron? ¿Cuáles son esas 3 personas que han sido ese ejemplo? Vayan pensándolo, porque ahorita vamos a compartir, porque esta reunión es para compartir y para edificarnos todos, el uno del otro. Modelo, como decía Diana, es esa persona ejemplar. Yo soy modelo para mis hijos, para mis hijas, somos modelos aún en el trabajo, ¿cierto? Todos somos llamados, unos tienen capacidad de liderar, pero cuando el Señor nos llamó a todas, nos hizo un llamado general, ¿cierto? Que fue venir a sus caminos. Y Él nos llamó y nos revistió de autoridad y poder. Y esa autoridad y poder es cuando yo hablo con autoridad es porque yo lo practico, así como hacía Jesucristo. Por eso Él tenía autoridad, porque Él hablaba y veían en Él la autoridad. Él tenía la autoridad para hablar, para exhortar a alguien, porque Él era santo, Él era perfecto. Ahí en el número 3 donde dice el liderazgo espiritual es eso. Inevitablemente se necesita el concepto de autoridad para tener autoridad. Tengo que practicar el modelo de liderazgo de Jesús, porque así fue Jesús. Jesús fue revestido de autoridad. Usted y yo también, porque dice la palabra de Dios que Dios nos apartó, nos separó, nos ungió y nos dio autoridad y poder. Entonces, mi liderazgo, el liderazgo que usted tiene espiritual, lo puede ejercer en su casa. Usted puede con autoridad hablar de la palabra de Dios porque usted es ejemplo.
Usted puede decirle a su hijo, mira, Jesucristo es el camino porque Él lo ve en usted, es la verdad porque usted es verdad, porque usted no miente. Eso es lo que tenemos que ir mirando en nuestra vida, porque la palabra de Dios es para ponerla por obra, por práctica. No solo, ay, tan bonito el tema, ya, no, es para que nos vayamos pensando en eso. Dios nos llamó para ser líderes espirituales de un grupo de personas, de una persona, primeramente de nuestra casa, en nuestro trabajo, llevar ese liderazgo, mostrar quiénes somos, que Jesús está en nosotros. Entonces, el destacado número 1 es como la conclusión. El modelo de liderazgo bíblico pasa por influenciar, como nos enseñó Diana, a personas a través de mi autoridad, que puede ser solamente, yo la autoridad la tengo y es revestida de autoridad cuando soy siervo, porque dice que Jesucristo, Él dejó todo, Él dejó su gloria en el cielo para venir a servir. Entonces no es que porque usted sea un líder, sea una autoridad, no puede servir. No. Yo doy el ejemplo para que los otros sigan. Bueno, ahora vayan pensando si ustedes, esos 3 líderes, dice acá, esos 3 personajes bíblicos que han sido de inspiración para ustedes y por qué. Ya de los que Gladys habló del Antiguo Testamento. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero usted es un estratega, planifica bien. Dios hoy eso es lo que nos quiere mostrar. Tal vez usted es un hombre obediente en todo. Y ahora vamos a mirar unos del Nuevo Testamento. Entonces acordémonos de Pedro. Acuérdese que cuando Jesús volvió a aparecérsele a los discípulos, que ellos estaban tratando de pescar y todo esto, ellos se asustaron porque creía que era un fantasma, ¿cierto? Y el Señor les dijo, ay, tranquilos, mijos, no se asusten, que soy yo, ¿cierto? Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Si eres tú, ¿qué hago? Haz que yo vaya hasta allá y que él pueda caminar por las aguas. Entonces Pedro era un hombre, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo creen? ¿Ah? Decidido. ¿Cómo era Pedro? Osado, testarudo, pero Pedro era un hombre apasionado por Cristo. Él era un sanguíneo apasionado que hablaba más de la cuenta, pero era porque amaba a Jesús y era apasionado por Él. Entonces, mire que cuando uno hace cualquier cosa, ¿cierto? Aun cuando usted estudia una carrera, o nuestros hijos, o ya ustedes la estudiaron, nos va bien, ¿por qué? Porque nos gusta lo que hacemos, porque le botamos pasión a lo que hacemos. Entonces Dios eso es lo que quiere, que usted sea apasionado por la oración, sería chévere, ¿cierto? Apasionado por la lectura de la palabra, apasionado por ir y compartir el evangelio. Nadie nos dice, es una pasión que hay dentro de mí, es una pasión por predicar el evangelio, es una pasión por el perdido, porque me duele que se pierda. Entonces, digámosle al Señor que nos dé esa pasión de Pedro para poder ser ejemplo, modelo en nuestra casa, para que se convierta el que no se ha convertido en nuestra familia. Un apasionado por ese compañero del trabajo, que usted lo ve que se sumerge en el pecado, háblele de Cristo sin miedo. Entonces, esa es una de las características, la pasión de Pedro. Entonces, el liderazgo exige pasión. Mire que uno ve grandes hombres aún, ¿no? Presidentes, hay unos que son apasionados, les encanta lo que hacen. Y uno ve gente que hace las cosas con pasión. Pero qué bueno hacerlo para el reino de los cielos, que es el que mejor paga, para el Señor, pasión. Entonces, el liderazgo exige pasión, pero tal vez a veces perdemos la pasión y el ánimo, ¿cierto? A veces perdemos la pasión aún cuando no vemos respuestas, hasta por orar, por todo. Entonces, Dios necesita que renovemos esa pasión. Si usted ha perdido la pasión por la palabra, si ha perdido la pasión por servir, si ha perdido la pasión por estudiar la Biblia, pues que sea el Señor hoy renovando esa pasión. Bernabé, ahora vamos a ver a Bernabé.
Bernabé dice la palabra de Dios que era un levita, pero los levitas no podían tener propiedad, porque la propiedad de ellos era eterna, era el cielo, ¿no? Pero Bernabé sí tenía una casa. Él fue un gran mentor, él enseñaba, porque él tuvo sus discípulos, pero Bernabé tenía una propiedad y él decidió venderla. Eso lo vemos en Hechos cuando él fue elegido y todo. Bernabé decidió venderla y todo lo puso a los pies de los apóstoles, toda su plata la puso. ¿Por qué? Porque Bernabé, una característica de Bernabé, de pronto aquí hay muchas mujeres como ese Bernabé. Bernabé era un hombre generoso, era su característica. No es dar de lo que me sobra, es dar aún de lo que no tengo, porque es más fácil dar cuando nos sobra. Pero Bernabé no le importó, él dio todo para el servicio, entregó todo lo que tenía. Entonces, esa es una parte generosa. Aparte de dar cosas materiales, qué bueno dar el tiempo para el Señor, sacar el tiempo de una hora, sacar el tiempo de un día, una tarde. ¿Ve? Cuando hacemos los grupos de conexión, qué bueno que pudiéramos ir, aún sacar el tiempo para ir y visitar uno y llevarlo, sacar ese tiempo, porque no es para ninguno de nosotros, es para el Señor, es correr y ir y tener hambre, pasión. Y esa es parte de la generosidad, dar y ayudar al pobre también, como dice la palabra de Dios. Entonces, Bernabé era generoso y eso es la marca de un gran líder, la generosidad. Dios nos bendice no para que seamos estanques, llenos de bendiciones, estanques ahí llenos, no, para dar al que necesita, para ser generosos, aún empezando con nuestra propia familia. Eso es lo que eso es lo que el Señor quiere. Por eso estamos con estos ejemplos de estos grandes líderes. Pablo, acuérdese que Pablo mataba a los cristianos y todo, pero cuando él fue tocado fue un hombre realmente que nació en el Espíritu. Pablo fue un gran hombre. ¿Y Pablo qué era? Pablo le gustaba ir y predicar. Él veía, él estaba en Jerusalén y ahí dice la palabra, ya se veía en España, aún estaba encarcelado y no le importaba porque ya veía todas las iglesias que iba a levantar estando encarcelado. Entonces Pablo era un hombre visionario. Un hombre visionario es un hombre que también levanta, que reta a la otra persona, que le dice no importa, si estás desanimado, sí puedes, ese milagro lo vas a ver, lo vas a recibir, porque ve más allá, o sea, ve con ojos espirituales, ve más allá, ve con lo que el Señor le muestra, no con ojos naturales o carnales que todo le pone un obstáculos y impedimentos, no. Pablo era ese hombre visionario. Él estaba en Jerusalén y ya él veía que España iba a conocer de Cristo, que iban a haber iglesias, que iba a haber mucha gente siguiendo al Señor. Eso quiere el Señor también, que tengamos visión. El liderazgo tiene que tener visión. Una visión, la visión general es tangible, ¿cierto? Y es alcanzable. Pero tenemos que tener nosotros como líderes espirituales una visión motivacional, una visión que rete, una visión que diga, no importa, te levantas porque Jesús es quien te levanta. Una visión que si su esposo no es cristiano, sus hijos, usted vea con los ojos de Cristo, voy a seguir orando, voy a seguir siendo autoridad, voy a traer la palabra de Dios, voy a hablar con sabiduría, porque ya veo a mi familia sirviendo al Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, ya lo veo, y esa es la visión. Así era Pablo, que mi barrio, que esto está lleno de bares, pero vamos a verlo en el nombre de Jesús, que esos lugares serán secos por el Señor, que en mi casa que roban, Señor limpia, pero necesitamos eso, orar, porque estos siervos del Señor eran unos hombres consagrando su vida todos los días a Dios. No eran los que iban solamente cada 8 días o cada 15 días a servirle al Señor o a hacer la obra del Señor. Eran hombres consagrados completamente al servicio de Dios. Hombres que buscaban la presencia de Dios. Hombres que amaban la presencia de Dios, su palabra. Pablo no
caminó con Cristo, pero fue un hombre realmente que nació del Espíritu, que no fue igual, nunca más. Y Dios quiere renovar eso en nosotros. De verdad que seamos esas mujeres apasionadas por el Señor. Bueno, Pablo. Ahora Juan. Dice que Juan era una persona amorosa, muy amorosa. Trataba a todos con cariño. Entonces, eso es importante también. El líder tiene que ser amoroso. No todo el tiempo bravo, regañando, preguntando por qué, cuestionando. No. Dice que el amor vence, quita todo temor, y el amor es el vínculo perfecto que Dios nos ha dado. En eso es que tenemos que ser perfectos, en amar, amarnos los unos a los otros, y así era Juan. No en exhortarnos, en criticarnos y en fregarnos la paciencia, es en amar, porque la exhortación, claro, hay que hacerla con amor, no condenando, no pisoteando el pecado y mire, es que usted fue esto y olvídese. No. El amor tiene que primar en los hijos de Dios. Es el amor. María, mire María, todos ya sabemos de María, ¿cierto? Un corazón de sierva. Mire tan hermoso cuando ella sabía todo el riesgo que ella tenía, porque no se había casado con José. Ella sabía que la podían matar y todo, pero a ella no le importó. Hágase tu voluntad conmigo, Señor. No importa, Señor. A veces necesitamos ese corazón de siervo, que el Señor hacer lo que a veces nos parece imposible. No, que hay una reunión un lunes a las 2 de la tarde, no, pero el trabajo. Dios puede hacer algo, puede darles hasta el permiso, algo puede pasar. Es necesario estar dispuestos a aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y María estuvo dispuesta, a pesar de todo lo que podría haberle sucedido, ella no le importó, ella estuvo dispuesta, porque ella sabía que Dios la guardaba. Y esa es la seguridad en el Señor. No importa lo que el Señor me diga que haga, yo tengo que asumir el riesgo. En el nombre de Jesús yo asumo el riesgo, porque el que tiene corazón de sierva, el que tiene corazón de siervo, asume los riesgos por amor a Dios. Entonces, estas son las características de estos líderes. Yo sé que ya usted ha pensado, si usted es esa mujer apasionada, o esa mujer generosa, esa mujer con corazón de siervo, y vamos a compartir eso. Donde dice el contenido destacado 2, dice: no existe el liderazgo sin la capacidad de aceptar los desafíos que Dios nos presenta en el camino. Y ya en la otra parte hablamos que Pedro fue un hombre ¿qué? Apasionado. Bernabé, generoso. Pablo, Juan, María, sierva. Abraham aceptó los desafíos. Noé, David, un hombre de honra en todos los aspectos de su vida. Ay, que el Señor nos ayude a ser como David, ¿cierto? Que honremos a Dios en todo lo que hagamos, en todo. Nehemías y Daniel, un hombre fiel, santidad y fiel a Dios y fiel a su amo, a su jefe, a su líder. Eso se llama lealtad, y así era. Bueno, entonces el contenido del destacado 3 dice: el propósito de la visión en el liderazgo es llevarte al extremo, al más extremo que usted no imagina. Si una visión es tangible y fácilmente alcanzable, esa no sirve, porque el verdadero sentido de la visión es motivacional, que anime, que rete, que haga. Entonces, ya vamos concluyendo, ya concluimos que Dios si nosotros miramos estos líderes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tenían características en común. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué características se dieron ustedes cuenta? Obedientes, ¿cierto? Obedientes, tenían corazón de siervo, porque todos eran servidores.
amor, tenían amor todos, eran hombres que respondieron al llamado de Dios. Eso es, fueron hombres obedientes con su conducta, visionarios, tenían fe, siervos porque había amor, y estratega porque el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos dice cómo hacer las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué bueno cuando leía Nora, si se acuerdan de la primera cita que leía Nora, primera de Timoteo 4:12, que Pablo le está diciendo a su discípulo, ¿qué le dice a él? Que no tenga menos juventud, sino que, acuérdense, que era, que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en guardarse. Y ese es el reto. Dios quiere, de verdad, que podamos de verdad nosotras ser ejemplo en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Que seamos mujeres de verdad con autoridad espiritual, no mujeres permisivas en la casa para permitir que se haga lo que a Dios no le agrada, sino ser ejemplo, como dice el apóstol Pablo. Pero antes de orar, vamos a ver quién es la valiente que nos va a decir esas 3 personas que han sido referencia o ejemplo en su vida, sea para el ministerio o para su vida, no importa. 3 personas de la vida, primero de la vida. Primeramente Jesús, por su ejemplo, humildad, paciencia y amor. Segundo, Pablo, por su obediencia y enseñanza. Tercero, David, porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Están los líderes de la iglesia, porque pues de ellos aprendí a conocer de Dios. Están los pastores, porque de ellos aprendo todo lo que hizo el Señor por mí. Y están los hermanos con los que pues se comparte uno en la iglesia y asimismo pues va teniendo un crecimiento espiritual. De la Biblia, Esther, porque fue una mujer que fue un instrumento, nada más ni nada menos, para que su pueblo no fuera destruido. Y Job, porque aunque él se creía muy, Dios lo afligió, pero lo enriqueció espiritualmente y en todo. Entonces, cuando Dios nos aflige es por algo. Y otra mujer, Abigail, de una sabiduría para evitar problemas y mediadora. Ahora, en cuanto a las personas, María Victoria, la primera persona que me dio las bases de la salvación por fe. Y eso sí quedó escrito en mi corazón. Un pastor, por unas enseñanzas tremendas, y tengo que reconocerle, Mayra, su testimonio a mí siempre me ha levantado, sobre todo en su familia, en su esposa y en la iglesia. Bueno, Ruth, por su fidelidad, ¿no? Una mujer que porque es muy difícil pensar en una mujer o personas que siguen, por ejemplo, en este caso su suegra, y esa fidelidad que tuvo. Pablo, que a pesar de que persiguió cristianos, después pasa a ser un hombre fiel hasta la muerte. Y Moisés, siendo pues haber sido creado en el reinado y en todas esas cosas, él logra pues sacar a su pueblo en victoria. Y personas, mi mamá, porque pues desde que ella conoció al Señor, para mí ha sido un ejemplo de vida, que ha estado en la iglesia, que nunca ha dejado su iglesia. Mi esposo, desde que también conoció al Señor, para mí ha sido un ejemplo de vida. Y aquí en la iglesia, Gladys Quintero, porque a pesar de que hay otros familiares que se han apartado para otras formas de creer y que ella ha estado lejos del país, en un país donde hay otra manera de creer, sigue fiel al Señor, y para mí es un ejemplo de vida. Bueno, para mí de la Biblia, Esther, porque fue instrumento para la liberación del pueblo. Josué, porque continuó la obra de Moisés. Job, porque tuvo la paciencia, mejor dicho, de Job.
personas en la iglesia, los pastores porque me recibieron y me enseñan. Raquel Díaz porque tiene un corazón lleno de amor y humildad. Richard Lara porque es un hombre lleno del Espíritu Santo y de él se puede aprender mucho. Pero de los líderes que vimos ahorita, ¿cuál les inspiró? Moisés, Pablo, Zulma, ¿usted cuál? ¿María? María, Zulma María, muy bien. Lucelia, ¿a ti? Pablo, bien. ¿Quién más? A ver, Milena, ¿quién? Jesús, tu modelo, muy bien. Tela. Jeremías, para usted. A ver, Marisol. Noé, muy bien. A ver, para aquí la amiga nueva. ¿Cuál le inspiró más? Abraham, muy bien. ¿Alguien más? Pablo. Para mí, Pablo también. Y no, Pedro también, Pedro. Abraham, muy bien. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor, ya para terminar, que si nuestra pasión ha mermado, que sea el Espíritu de Dios hoy renovándonos, llenándonos nuevamente, que volvamos a ese primer amor. Es compasión, ya no podemos ser los mismos, de verdad. Que Dios nos apasione por el servicio a Él, que nos apasione por ganarnos a otros, que nos apasione por la oración y por su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, si quieren nos ponemos de pie y vamos escuchando una alabanza mientras vamos orando. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestra vida, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, nos escogiste un día, nos ungiste, Señor, nos revestiste de autoridad y poder para ser esas mujeres, Señor, obedientes a ese llamado, para ser esas líderes espirituales, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, Señor, y tú nos vas formando con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, vas ayudándonos en nuestras debilidades, Padre. Oh, Señor, gracias por estos hombres que han sido ejemplo para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque Abraham, Señor, aceptó esos desafíos. Hoy necesitamos, Señor, aceptar esos desafíos que tú hoy nos quieres dar. El desafío de comprometernos contigo, Señor, más el desafío de llevar la palabra a nuestra casa, a nuestros hijos, a levantarlos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias porque necesitamos ser como ese Pedro, apasionadas por ti, Señor, apasionados por tu palabra, Señor. Aquí estamos hoy, Señor. Hoy queremos entregarnos a ti sin reserva, Señor. Sin reserva, Señor. Hoy queremos decirte, heme aquí, Señor. Te seguiré. Adoremos al Señor. Así es, Señor. Hoy nos comprometemos a obedecerte, Señor. Te seguiré. Así es, Señor. Yo haré. Te obedeceré. Así es, Señor, queremos obedecerte sin reserva, no queremos poner condiciones. Así es. La entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Hoy rendimos nuestra vida a ti, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Así es, Señor, no hay sentido si no es para ti, Señor. Te obedeceré.
sin reservas ni condiciones te serviré. Así es, Señor, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor. Envíame, así es, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy. Dígaselo con su corazón al Señor, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Es usted y Dios, dígale, Señor, quiero servirte sin reservas ni condiciones donde estoy, Señor. Reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Así es, Señor, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Así es, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el modelo perfecto y queremos imitarte, Señor. Queremos seguirte, queremos ser como tú, llegar a la estatura tuya, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades, Padre. Que no sea una palabra más, Espíritu Santo, que sea una palabra rema en nuestra vida, Señor, que podamos meditar en esta palabra, Señor. Oh, si nos falta pasión, si nos falta generosidad, si nos falta amor, Señor, si nos falta lo que tú tienes, Señor, hoy aceptamos el desafío, Señor, de servirte. Hoy aceptamos, Señor, el desafío de obedecerte, de hacer las cosas como tú quieres, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.